Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a Ecuador, a la parroquia de González Suárez, en Otavalo. Tenemos aquí el plan de desarrollo oficial, el que va hasta 2027, y también datos del censo y del catastro municipal. Exacto. La idea es, usar estos papeles, estos documentos, para ver cómo es realmente González Suárez ahora mismo. Quién vive allí, cómo es el territorio, qué puntos fuertes tiene y, claro, los retos que enfrenta. Sin interpretaciones, solo lo que nos dicen las fuentes. Y ya para empezar, hay algo que llama la atención y que define mucho el lugar, ¿verdad? Que casi todos los servicios, la infraestructura importante, están como apilados en el centro, en la cabecera parroquial. Sí, mientras la mayoría de la gente vive más bien dispersa por el campo, en 8 comunidades rurales distintas. Eso es, Inti Huaycopungo, Caluquí, Gualacata, Mariscal Sucre, Pijal, Eugenia Espejo de Cajas, San Francisco de Cajas y San Agustín de Cajas. Todas ellas rodeando esa cabecera que funciona un poco como el centro de todo. Y este desequilibrio, marca mucho la vida allí. Me imagino, claro. No será lo mismo vivir en el núcleo que en una de esas comunidades más alejadas. ¿Cómo describen la cabecera en sí? Pues mira, el centro mismo, lo que es alrededor de la plaza, tiene calles más o menos ordenadas, un trazado regular. Pero en cuanto te sales un poco de ahí, ya es más irregular, más caótico, digamos. Ajá. Lo que más se ve son casas bajas, muchas con su huertecito o algún pequeño comercio. Dicen que tiene cierto aire histórico, hay edificaciones coloniales que son patrimonio, y las calles suelen ser de adoquín. Ah, bien. Sí, pero el informe dice que el estado es solo regular y que falta señalización. O sea que hay trabajo por hacer ahí. Vale. El centro más o menos equipado, aunque con sus cosillas. Y en las comunidades rurales, ¿qué imagen nos dan los documentos? Ahí la cosa cambia bastante. El patrón es disperso, casas sueltas por el campo o a veces en hileras, siguiendo un camino. Tienen algunos equipamientos deportivos, eso sí lo mencionan. Algo es algo. Pero el gran problema, lo que más repiten, es el estado de las carreteras, de los caminos. La mayoría son de tierra o de lastre y el informe dice que en general están en mal estado. Uf, eso tiene que ser un problema serio en el día a día. Sobre todo con el clima de allí, ¿no? Lluvia, sequía. Para la gente del campo, que vive de la agricultura, sacar los productos debe ser una odisea, vamos. Este contraste en las vías es una de las cosas que más refleja ese desequilibrio del que hablábamos. Y para intentar poner un poco de orden en cómo crece el territorio, usan una clasificación del suelo que viene de una ley, la LUTUGS, ¿no? Hablan de suelo consolidado, no consolidado y de protección. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues básicamente es una forma de decir qué se puede hacer y dónde. El suelo consolidado es el que ya tiene todo, ¿sabes? Calles, servicios, equipamientos, está listo para construir o ya construido, se encuentra sobre todo en la cabecera. Vale. El no consolidado es el que está a medias. Le falta completar la urbanización o mejorarla. Y el de protección, son zonas especiales, o bien por su valor natural, paisajístico, cultural, o porque hay riesgos, como peligro de inundaciones o deslizamientos. Ahí o no se puede construir o hay muchas limitaciones. Es una herramienta para planificar, digamos. Entendido. Hemos visto el territorio. Hablemos ahora de la gente. ¿Quién vive en González Suárez? ¿Qué nos dice el censo de 2022? Pues aquí viene otro rasgo muy, muy marcado de la parroquia. Es mayoritariamente indígena. Un 84,37%, más de 6.200 personas, se identifican como indígenas, principalmente de los pueblos quichua, cayambi y quichua Otavalo. ¡84%! ¡Es muchísimo! Sí, la presencia cultural indígena es muy fuerte. Luego están los mestizos, que son un 15%. Y pequeñas minorías de otros grupos. Pero lo fundamental es esa identidad quichua. Una identidad muy clara. Y la gente es de allí de toda la vida. La gran mayoría sí. Casi el 80% nació en la propia parroquia. Pero, ojo, hay un dato interesante. 1 de cada 5 residentes, más del 20%, nació en otro lugar de Ecuador. ¡Anda! Y un porcentaje muy pequeño, menos del 1%, nació fuera del país. Esto indica que hay bastante movimiento interno, ¿sabes? No es una comunidad cerrada en absoluto. ¿Y se sabe por qué se mueve la gente?
¿Por qué llega gente de otros sitios o por qué se van algunos? La causa principal que citan los documentos es la falta de empleo. Es lo que mueve a la gente a buscarse la vida en otro sitio o a venir a la parroquia si creen que aquí hay oportunidades. Todo esto, claro, dentro de un marco legal que tienen en Ecuador sobre movilidad humana, para proteger los derechos de estas personas. Vivienda, empleo. Eso nos lleva a las condiciones de vida. ¿Qué sabemos de las casas y del acceso a servicios básicos como el agua o la luz? Pues mira, según el INEC de 2022, había casi 2.000 hogares. Y lo habitual es una familia por vivienda, el 97%. Es raro que compartan casa. Y en servicios, la electricidad llega a casi todo el mundo, un 99%. Eso está muy bien. ¿Y el agua corriente? El agua por red pública o comunitaria también tiene una cobertura alta, un 96%. Pero aquí hay un detalle muy importante. La inmensa mayoría de esa agua, casi el 95%, no la gestiona el municipio ni una empresa, sino las propias comunidades, a través de lo que llaman juntas de agua. ¡Anda! O sea, gestión comunitaria total. Eso es interesante. Pero supongo que también será una responsabilidad enorme para esas juntas, ¿no? Mantener las redes, modernizarlas. Ese es el kit de la cuestión. Los documentos lo dejan entrever. La gestión comunitaria es un valor en sí mismo, pero claro, mantener y mejorar infraestructuras de agua cuesta dinero y requiere conocimientos técnicos que no siempre estas juntas tienen a mano. Además, todavía hay un 3,4% que usa agua directamente de ríos o acequias. Ya. ¿Y el saneamiento? ¿Y la basura? Ahí las cifras suelen ser peores. Pues sí, no te equivocas. La recogida de basura con camión llega a casi el 88% de las casas, que bueno, no está mal del todo. La hace el Ayuntamiento de Otavalo. Pero preocupa que casi un 11% de la gente todavía queme la basura. Y otros la tiran en solares o al río. Y el alcantarillado, ahí la cifra baja bastante. Solo un 63% de cobertura. Es una de las grandes asignaturas pendientes, sin duda. Y con este panorama, ¿hay planes concretos para construir vivienda social para la gente con menos recursos? Pues el documento es bastante sincero en esto. Dice que aunque parece que hay buena intención política, no hay una planificación sectorial específica para vivienda social. Lo achacan a la falta de dinero y de una estructura dentro del GAD que se dedique a eso. Mencionan los criterios internacionales de vivienda adecuada, pero falta el cómo llegar a eso. Todo esto conecta con las carreteras, que ya hemos visto que es un punto débil, sobre todo fuera de la cabecera. Totalmente. La vida allí depende de la carretera. La principal es la E35, que es clave para el comercio. Luego hay vías secundarias que conectan las comunidades, pero como decíamos, el estado es muy desigual. Adoquín más o menos pasable en la cabecera y tierra o grava en mal estado en las zonas rurales. ¿Y qué problemas concretos señalan los informes sobre estas vías? Pues varios. Por un lado, que muchas carreteras han ido creciendo sin mucha planificación, un poco a salto de mata. Por otro, que como no se invierte lo suficiente en mantenerlas, se estropean muy rápido. Y arreglarlas o ampliarlas es carísimo. Claro, la falta de asfalto o adoquín en el campo es un clamor popular, sobre todo por cómo afecta a los agricultores para sacar sus productos. Y encima, las vías principales empiezan a quedarse pequeñas para el tráfico que soportan. Hay un cuello de botella ahí. También se habla algo de seguridad vial y del alumbrado público. Sí, mencionan la necesidad de prevenir accidentes y de mejorar las farolas, sugiriendo usar luces LED, que gastan menos, y mantenerlas bien, y que las propias comunidades participen en ese mantenimiento. También hablan de charlas con la policía sobre seguridad en general. Cambiemos de tema. Vamos a la educación. ¿Dónde estudian los chavales de González Suárez? Pues la infraestructura más importante es la unidad educativa Juan Montalvo, que está en la cabecera. Es la más grande, tiene casi 600 alumnos, desde infantil hasta 10º curso, que sería como segundo de la ESO aquí, y unos 22 profes. Ajá. Luego hay un centro privado y otro público en la comunidad de Caluquí, el Tomás Rivadeneira. Este es más pequeño, unos 100 alumnos. Y parece que hay una inversión potente en marcha, ¿no? ¿Algo de una unidad del milenio? Sí, exacto. Está a punto de empezar a funcionar una unidad educativa del milenio. Son centros grandes, modernos, una iniciativa del gobierno ecuatoriano. Esta ha costado más de $3 millones y podrá acoger a más de 2.000 estudiantes. La idea es agrupar ahí a alumnos de varias escuelas más pequeñas que cerrarán. Vaya inversión. Sí, es una apuesta fuerte. Ahora mismo están rematando las obras de alcantarillado para que pueda abrir. Y los niños comen en el colegio. Sí, reciben alimentación escolar. Y el modelo es curioso. Es una colaboración a varias bandas.
El Ministerio de Educación pone una parte, como leche, galletas. El gobierno provincial pone otra, verduras, frutas. Y las propias familias también aportan productos. ¿Y quién cocina? Las madres de familia. Se organizan ellas para preparar la comida. Curioso, sí. Pasemos a la salud. Si alguien se pone malo, ¿a dónde acude? Pues para la atención primaria hay dos sitios principales. Un centro de salud público, en la cabecera, y luego un dispensario del Seguro Social Campesino, que es un sistema específico para zonas rurales, en la comunidad de San Agustín de Cajas. ¿Y qué servicios dan en el centro de salud público? Pues lo básico de un centro de atención primaria. Médico de cabecera, dentista, matrona, enfermería, vacunas. También tienen psicólogo y farmacia. Abren 8 horas al día, de lunes a viernes. Y es interesante ver de qué se enferma la gente allí. Los datos de la primera mitad de 2024 indican que la causa número 1 de consulta son las enfermedades respiratorias, el resfriado común, vamos, casi un 24% de las consultas. Lo típico. Sí. Después vienen las enfermedades infecciosas y parasitarias y luego problemas de huesos y músculos. Y la gente va también a revisiones, a prevenir. Es ir a pedir consejos sobre la dieta y la alimentación. Después vienen los controles para detectar problemas de nutrición o del corazón. Parece que hay un esfuerzo en promover hábitos saludables. Eso está bien. Llegamos a un punto clave, la economía. ¿De qué vive la gente en González Suárez? Pues principalmente de la agricultura, sobre todo productos de ciclo corto, y mencionan que está creciendo mucho el cultivo de fresas, también de la ganadería para leche y carne, y luego hay cosas más pequeñas, algo de floricultura familiar, apicultura, o sea, mel, artesanía, y un turismo local que empieza a moverse un poco. El plan le da mucha importancia a un concepto llamado agricultura familiar campesina, AFC, y a la chacra andina. Suena algo muy tradicional. ¿Puedes explicarnos qué es? Sí, lo es, y es fundamental para entender cómo funciona la economía y la cultura allí. La AFC es un modelo de agricultura a pequeña escala. La tierra la trabaja la familia, se cultivan distintas cosas, no solo una, y se usan técnicas más sostenibles con conocimientos que han pasado de padres a hijos. Sirve para comer en casa y para vender un poquito en los mercados cercanos. Es la base de lo que llaman soberanía alimentaria. Y la chacra andina es como la versión andina de esto, muy ligada a la cultura quichua. Es la parcela familiar donde aplican saberes ancestrales. Miran el clima, el suelo, las fases de la luna, respetan a la Pachamama, la madre tierra, para decidir qué sembrar y cuándo. Es una conexión muy fuerte entre la tierra, la familia y su cultura. Puede ser un huertecito pequeño detrás de casa o parcelas más grandes. O sea que no es solo una forma de ganarse la vida, es algo más profundo. Exacto. Tiene una función económica, claro, pero también una alimentaria, porque asegura comida sana y variada para la familia, y una función ecológica muy importante. Al mezclar cultivos, a veces con animales pequeños, se cuida mucho mejor la biodiversidad, el suelo. Es un modelo muy resiliente, la verdad. Y ahora viene un dato del catastro, del registro de propiedades que a mí me ha dejado un poco loco. El de los terrenos en la zona rural. Sí, es un dato que llama mucho la atención, sí. Hay registrados más de 5.100 lotes rurales. Pero escucha, solo el 23% están registrados como ocupados o en uso. Solo el 23%. El 77% restante, casi 4.000 terrenos, figuran como no ocupados. Pero bueno, 3/4 partes del suelo rural sin explotar según el registro. Eso es una barbaridad. ¿Se sabe por qué? No interesa. ¿Hay problemas de propiedad? Pues las fuentes apuntan a varias posibilidades. Puede ser que no haya incentivos económicos para producir o que la tierra esté muy concentrada en pocas manos que no la trabajan. También puede ser que los pequeños propietarios no tengan recursos para invertir o incluso que las herencias hayan dividido tanto la tierra que los trozos que quedan sean demasiado pequeños para que salga rentable hacer algo con ellos. Pero entonces, ¿esto es un problema enorme o una oportunidad gigantesca, no? Las dos cosas, yo creo. Es un problema porque refleja que algo no funciona bien, quizá desigualdades o falta de dinamismo, pero es una oportunidad enorme si se consigue desbloquear esa situación. Imagínate el potencial para agricultura sostenible, para reforestar, para turismo rural, si se pusieran en valor esas tierras con las ayudas y políticas adecuadas. Es uno de los grandes dilemas y, a la vez, potenciales de González Suárez. Y en cambio, en la cabecera, en la zona urbana, hay muy pocos solares.
¿verdad? Poquísimos, menos de 500. Es de las parroquias con menos suelo urbano de todo el cantón de Otavalo. Esto refuerza esa idea de una parroquia superrural, con un núcleo pequeño y una extensión de campo enorme, que, según estos datos, está en gran parte infrautilizada. Y para la agricultura que sí se hace, el agua es fundamental. ¿Hay sistemas de riego? Identifican 4 sistemas principales. Los gestionan comunidades o asociaciones de agricultores, benefician a unos 400 usuarios y riegan unas 70 hectáreas en total. No parece una superficie muy grande si la comparas con todo el territorio de la parroquia. Y como apunte final en economía, mencionan que están empezando a surgir bionegocios o bioemprendimientos. Gente que apuesta por producir en ecológico, por la apicultura sostenible, por gestionar mejor los residuos. Es una tendencia interesante que señalan. De la economía saltamos a la cultura. Ya has destacado antes esa fuerte identidad quichua. Sí, esa convivencia entre la cultura quichua, con sus variantes cayambi y otávalo, y la cultura mestiza es la base de todo. Se ve en el idioma, en las costumbres, en las fiestas, en cómo se relacionan con la naturaleza. Es un patrimonio vivo muy, muy rico. Hablando de patrimonio, el informe distingue entre el inmaterial y el material. Claro. El inmaterial es todo eso que no se puede tocar, pero que define a la comunidad. Las historias que se cuentan, la música, las danzas, los rituales, los conocimientos sobre plantas medicinales, las técnicas para tejer. Y el material es lo físico. Las casas antiguas, las iglesias, las haciendas, las plazas, los caminos históricos y también los restos arqueológicos. Restos arqueológicos. ¿Hay yacimientos importantes allí? Mencionan las tolas. Son montículos de tierra hechos por el hombre, de la época prehispánica. Hablan de una, la tola La Costa, que parece que fue un sitio ceremonial o residencial importante, pero está en terreno privado. Y en Caluquí hay otras tolas donde han encontrado vasijas y huesos. Creen que pudieron ser puestos de vigilancia o viviendas e incluso que se usaron como cementerio. ¿Y todo este patrimonio, el tangible y el intangible, está bien protegido? Pues los documentos indican que la protección es parcial. Se pueden hacer obras en edificios antiguos, pero siguiendo unas normas. Sin embargo, reconocen que hay riesgos. Obras públicas que a lo mejor no respetan el entorno, falta de mantenimiento, intervenciones mal hechas, vandalismo o daños por lluvias o terremotos. La conservación es otro de los desafíos pendientes. Y para la vida social, para el ocio, ¿qué pasa con los espacios públicos? Plazas, parques, canchas. Se les da importancia, sí. Citan a ONU Habitat diciendo que son esenciales para la calidad de vida, para que la gente interactúe, para la sostenibilidad. El gobierno parroquial es el responsable de crearlos y mantenerlos. ¿Y cuál es la situación real? ¿Hay suficientes? ¿Están bien cuidados? Bueno, dicen que existen espacios de varios tipos, educativos, deportivos, sociales, y que la mayoría están en condiciones aceptables. Pero, y aquí viene el pero, no hay un plan claro para gestionarlos, para darles vida, ¿sabes? Así que corren el riesgo de estropearse o de que no se usen como deberían. Y señalan algo que me parece clave. La mayoría de la población son niños, adolescentes y jóvenes, pero faltan espacios pensados específicamente para ellos. Y tampoco hay suficientes sitios adaptados para personas con discapacidad o que fomenten la igualdad de género. ¿Y qué hace la gente para divertirse? ¿Hay actividades organizadas por el GAT o por otros? Pues lo que más se mueve es el deporte, sobre todo el fútbol. Hay campeonatos y una escuela de fútbol para niños. Pero también detectan que la gente pide más cosas. Cursos de música, de pintura, de danza. Parece que hay una demanda de actividades culturales y recreativas que no está del todo cubierta. Entramos ya en la última parte, la de cómo se organiza y se gobierna todo esto. El GAT parroquial, ¿qué es exactamente? Es el gobierno autónomo descentralizado parroquial. Vamos, el ayuntamiento de la parroquia, por entendernos. Es el gobierno local, elegido por los vecinos. Tiene autonomía para tomar decisiones sobre su territorio, dentro de lo que dice la ley, claro. La Constitución de Ecuador y el COTAD, que es la ley que organiza el territorio allí. ¿Y qué competencias tiene? ¿Qué puede hacer? Pues tiene bastantes tareas. Impulsar el desarrollo local, aplicar políticas propias para la parroquia, fomentar que la gente participe, hacer su propio plan de desarrollo, como este que estamos viendo, rendir cuentas a los vecinos, construir y mantener infraestructuras básicas como parques o casas comunales, encargarse de los caminos rurales, aunque coordinándose con otros niveles de gobierno, apoyar actividades productivas, proteger el medio ambiente, gestionar servicios si se los delegan desde instancias superiores y buscar cooperación fuera.
¿Y quién toma las decisiones ahí? El órgano principal es la Junta Parroquial. Está formada por varios vocales que son como concejales elegidos en las elecciones. Y entre ellos eligen a un presidente y a un vicepresidente. Pero un aspecto que el informe resalta mucho es la importancia de la colaboración. El GAD parroquial no trabaja solo, ni mucho menos. Tiene convenios firmados con ministerios, como el de Inclusión Social, con el Ayuntamiento de Otavalo, que es el municipio grande, con el gobierno de la provincia y con varias fundaciones y ONGs de Ecuador y de fuera. O sea que buscan apoyos. Sí, y suelen compartir gastos para sacar adelante proyectos sociales o de formación para la gente. Trabajan bastante en red, por lo que parece. También mencionan alianzas con empresas privadas y que dan formación a la población. Exacto, buscan acuerdos con el sector privado para cumplir sus funciones. Y tienen un programa de capacitación bastante amplio, en colaboración con otras instituciones como salud, la policía, las escuelas. Ofrecen talleres muy prácticos: auxiliar de enfermería, belleza, maquillaje, cuidado de mayores, cómo criar cuyes, que son como cobayas que se comen allí, manejo del cultivo de fresas, adornos navideños. La idea es ayudar a la gente a encontrar trabajo o a montar su pequeño negocio. Ya para terminar, los documentos dedican una parte a un sistema a nivel cantonal de todo Otavalo para proteger los derechos de la gente. El SCPIDGAPO. El nombre se las trae. Sí, el nombre es un poco rimbombante. Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos de los Grupos de Atención Prioritario de Otavalo. Pero la idea de fondo es más sencilla. A ver si la explico bien. Es un marco creado por una ordenanza municipal nueva para asegurarse de que todas las políticas y todos los servicios que se dan en el cantón de Otavalo se hagan respetando los derechos humanos y promoviendo la igualdad. ¿Igualdad en qué sentido? A los niños, respeto a la interculturalidad, que en Otavalo es fundamental, y atención a las personas en movilidad humana, o sea, migrantes. Busca que todas las instituciones que trabajen allí se coordinen para proteger y garantizar los derechos de estos grupos, que suelen ser los más vulnerables. Se basa en principios como la coordinación, la corresponsabilidad, que no sea solo tarea del gobierno, sino también de las familias y la sociedad, la participación de la gente y asegurarse de que haya dinero para que no se quede solo en buenas intenciones. ¿Y mencionan alguna política concreta dentro de este sistema? Sí, por ejemplo, en el tema intercultural, insiste mucho en que hay que dialogar con las comunidades indígenas, consultarles antes de aprobar leyes que les afecten, reconocer sus formas de organización. También mencionan políticas específicas para la población afroecuatoriana y para la igualdad de las personas migrantes, tocando temas de economía, servicios sociales, acceso a infraestructuras. Pues sí que hemos hecho un buen recorrido por González Suárez a través de estos documentos oficiales. Si tuvieras que resumir la esencia, lo que te queda después de leer todo esto. Pues diría que es un lugar con una identidad cultural quichua potentísima y un entorno natural muy atractivo, pero que vive como atrapado en una contradicción, ¿no? Por un lado, ese patrimonio cultural y natural tan valioso, y por otro unas brechas enormes entre la cabecera y el campo, con infraestructuras rurales, sobre todo caminos y saneamiento, muy deficientes, y esa cantidad enorme de tierra que podría ser productiva y que está parada. Se ven esfuerzos en la gestión local, mucha colaboración entre instituciones y un marco de derechos bastante avanzado en el papel, pero los retos estructurales son gigantescos. Y claro, todo esto nos deja una pregunta flotando en el aire. Casi una provocación para quien nos escuche y conozca la zona o situaciones parecidas en otros sitios. Exacto. La gran pregunta que surge de todo este análisis es: ¿cómo puede González Suárez, con esa realidad de población mayoritariamente indígena y rural, con prácticas ancestrales tan valiosas como la chacra andina y ese potencial turístico ligado a su cultura y naturaleza, cómo puede equilibrar la balanza? ¿Cómo conservar ese patrimonio único y, a la vez, llevar servicios básicos decentes y oportunidades reales, buenas carreteras, saneamiento, quizá conexión a Internet, a esas comunidades tan dispersas? ¿Es posible encontrar un modelo de desarrollo que sea a la vez moderno y respetuoso con su identidad, que aproveche la tierra de forma justa y beneficie de verdad a toda su gente, sin dejar a nadie atrás? Ese es el nudo gordiano que en el fondo revelan estos documentos.